Buenos días. Hoy en nuestro programa Barletta Presenta, eh, tengo el gusto de introducir a todos ustedes al doctor Sergio Parra, quien está a cargo, es el presidente de lo que podría decir que es el capítulo de Estados Unidos de ILAEF, que es el Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares. Eh, ya tuvimos la oportunidad de que él nos ayude, colabore y sea parte proactiva de uno de los eventos que dimos el 11 de febrero con una gran cantidad de participación, y hubo presidentes de varios centros de toda Latinoamérica y de Europa. Y hoy tenemos la suerte de que él nos va a comentar algunos temas sobre su especialidad, sobre todo lo que tenga que ver con la parte patrimonial, todo lo que tenga que ver con lo que se puede encontrar un empresario cuando por distintas razones tiene propiedades o tiene ciertos aspectos de negocio en distintos países. Él es un abogado con mucha experiencia y se va a introducir él mismo sobre por qué está con empresas familiares, qué es lo que más le ha llamado la atención y cuál es el objetivo más importante de lo que es ILAEF. Así que muchísimas gracias, doctor Sergio Parra, pero queremos decirle, por favor, que está más que bienvenido en nuestro programa, y fue maravilloso todas las comentarios y observaciones que hemos recibido de tu participación en el evento que hicimos hace menos de un mes. Así que muchas gracias, adelante, y ya estamos en acción en este programa Barletta Presenta. Bienvenido. Bueno, Barletta, muchísimas gracias, muy buenos días por esta gratísima invitación que me hace a participar en tu programa. Pues, ¿no? Sin duda alguna es un momento muy oportuno porque el proceso de concientización y de darle herramientas a la empresa familiar latinoamericana para que en cierto modo esté preparado en estos retos que ella confronta, pues, ¿no? Bueno, como tú bien dices, yo soy abogado de formación, soy especialista en el área de fiscalidad internacional. eh, y desde hace muchos años he sido consultor y asesor en el mundo de la empresa familiar en el área de la planificación patrimonial y sucesoral, pues, ¿no? Entonces, el Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares es un instituto continental que inicialmente tuvo su sede original en Argentina y ha ido poco a poco en el transcurso de los años creando distintos capítulos por la necesidad de la empresa familiar latinoamericana de buscar como un referente, buscar una plataforma de información, de educación, de concientización. Y bueno, tengo el honor de que hace año y medio pues me nombraron presidente y director del capítulo del instituto aquí en los Estados Unidos con sede en Miami, que si bien Estados Unidos no es Latinoamérica, pero Miami pareciera que con todo lo que sucede aquí a nivel latinoamericano, pues es un punto de encuentro muy importante y muy significativo para prestar esa ayuda y esa asesoría. ¿Mm? Perfecto. Cuando tú hablas de retos, ¿qué es con tu experiencia con lo que se encuentra el empresario cuando quiere internacionalizarse, principalmente en aspectos fiscales, o sea, toda la parte jurídica? ¿Cuál es el verdadero escenario que a veces puede hacer peligrar el cumplir con las misiones, las visiones de estas empresas? Principalmente cuando ponen un pie en el exterior. Mira, Barleta, es muy importante ese punto porque la empresa familiar, desde el punto de vista jurídico, yo te debo decir que no existe una definición en sí mismo, o sea, no hay una definición purista de lo que es una empresa familiar en ningún ordenamiento jurídico, ¿no? Más bien son las características que hacen que de pronto aparezca la empresa familiar, el control de las acciones, mayoritariamente de las acciones por parte de la familia, independientemente de su porcentaje. Puede ser el 51, el 75, el 3%, no importa, pero que ese control accionario lo tenga la familia y sea suficientemente, ese control accionario, suficientemente potente para poder tomar las decisiones administrativas y legales dentro de la empresa, que al menos un miembro de la empresa esté vinculado con la junta directiva y con los cargos directivos de la empresa, pero lo más importante, Barleta, lo que realmente diferencia a la empresa familiar de otras o de un negocio familiar es su continuidad, es su trascendencia.
Y es ahí donde definitivamente, usando tu palabra, es ahí donde surgen los retos. Porque muchas veces hemos visto que esa trascendencia no se logra, independientemente de que la empresa sea muy próspera y económicamente sea muy rentable y tenga el mercado, de alguna manera, el control del mercado. Si más bien esa trascendencia se trunca porque hay problemas interpersonales, intergeneracionales, no se crea un liderazgo, no se tiene realmente un plan de sucesión. ¿Por qué? Porque el plan de sucesión y el reto de la empresa familiar tiene dos aspectos. El aspecto de la sucesión, digamos, económica, accionaria, patrimonial, valorable. ¿Okay? Ese es un reto. Pero por otra parte es el reto ya no solamente económico, patrimonial, sino el reto de la gestión, de la creación de un nuevo liderazgo. Es decir, donde el fundador, que hay una tipología en la literatura del fundador que llaman emperador, el gobernador, pero independientemente de esto, es crear y darle continuidad a ese líder, a ese nuevo miembro de familia que como director de orquesta va a ser reconocido y va a estar formado para lograr ese eslabón de la cadena sucesoral, digamos, de la empresa, que es lo que realmente la hace característica y muy elocuente, ¿no? Yo te diría en concreto esos dos retos, el económico y el de gestión. Pero esto está clarísimo. Yo noto que cuando hablamos en las distintas reuniones que hemos tenido, una de las grandes preocupaciones es el impacto de los millennials. Aunque a mí en broma me han nombrado el oldest millennials of the United States, ¿no? Pero los millennials con su directamente juego o manejo de las 3 I, que son la interactividad, lo que es la internet, la inmediatez, y lo más importante, la irreverencia. Es que a los milenios como no les importa mucho la organización. Y eso me han dicho todos que es un verdadero impacto, que a veces puede cortar o romper o quiebra ese concepto tradicional de sucesión o sucesorio. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados, quieren ser los jefes de algo, que todos quieren ser millonarios, quieren hacer algo, pero lo quieren hacer a su manera. ¿Cómo ves? ¿Afecta realmente los millennials? ¿Se adaptan a los protocolos, a toda la parte de, que podríamos decir, de documentación, organización y método de las empresas? ¿O es todo un nuevo concepto, un nuevo enfoque? ¿Cómo impactan esos milenios? Mira, Barleta, en efecto, pues no, hay una nueva generación con unas inquietudes y con un entusiasmo y una manera de ver las cosas distintas. Sin embargo, suena lugar común, pero los valores familiares se convierten en cultura empresarial. De manera que los documentos que se establezcan y este plan de sucesión lleva implícito el tejido empresarial que incorpora los valores, tanto familiares como empresariales. Entonces, una cosa es el millennial como que tenga su inquietud, su libertad de desarrollar negocios, en efecto, con las características que tú mencionas, pero independientemente de esto, está de alguna manera, está regulado y está impregnado de una cultura y de un valor familiar que le da la libertad para poder emprender, pero al mismo tiempo con unos parámetros y unas guías basadas en los protocolos de familia, los documentos de familia, ¿no? Que sobre todo lo que tú mencionaste con los temas sucesorales para poder tener y armonizar el patrimonio a nivel internacional. Yo creo que me encanta porque está tan claro que yo creo que nosotros tenemos esto que es un poquito de tiempo, pero esto creo que tendría que ser todo un día entero, porque con tu experiencia cada mensaje es como para tomar nota, para analizarlo y que lleva tiempo para poder concretar las acciones que hay que tomar. Nosotros hemos hecho algunas encuestas como resultado de cuando hemos hecho eventos, que hemos juntado más de 200, en algunos casos 250 o 300 registrados. Hemos hecho encuestas y hemos notado que de la gran cantidad de empresas familiares, la mayoría no da mucha importancia a lo que son los planes de negocio, el business plan. A mí me viene bien, porque yo fabrico business plan, o sea, pero se encuentra que hay muy poca. Cuando te digo el porcentaje asusta, menos del 10% tienen business plan, y eso los hace que se van al vacío. Cuando hay que internacionalizarse y quieren sacar visas y todo, ninguna duda que acá en el gobierno de Estados Unidos les obliga a
presentar un business plan, y ellos lo ven como que es la catombe, como que es algo que les atrasa. Sin embargo, tendría que ser parte de la estrategia. ¿Notás que hay una falencia en la parte de todo lo que es organización, método, business plan, principalmente los planes de negocio? No. Mira, Barleta, definitivamente sí. Es lamentable decirte que la empresa familiar latinoamericana representa, yo te diría, más del 60% del tejido empresarial. ¿M? Y genera casi 2/3 del empleo privado. La empresa familiar, esa cifra es muy elocuente. La empresa familiar latinoamericana es muy potente, es un motor del Producto Interno Bruto local, de la generación de empleo, pero también es lamentablemente elocuente el hecho de encontrarme con estadísticas que no más del 20% de la empresa familiar latinoamericana tiene un plan de sucesión que conlleve ese plan que tú mencionas. Ese plan de sucesión, de alguna manera, refleja su plan sucesoral que incorpora estos retos y un plan de negocio pensando no solamente en cómo se internacionaliza, sino viendo cómo, en cierto modo, lo que podría ser, por ejemplo, una empresa chilena que tenga su casa matriz en Chile, pero esta familia se ha internacionalizado porque producto del dinero que ha generado el headquarter de la empresa, han comprado inversiones en otros países o simplemente la empresa ha tenido la expansión, ya sea porque se domicilia a través de una sucursal o porque compra alguna empresa ya creada o porque hace alianza con una empresa que de alguna manera dentro del ramo o parecido al ramo original se encuentra en otro país. Hay esa expansión, esa internacionalización que tú mencionas. Pero adicionalmente a la expansión de la empresa, también está la expansión del patrimonio familiar, porque adicionalmente hay inversiones inmobiliarias, inversiones en fondos, inversiones en otras empresas. Cuando te vienes a ver, te encuentras con una empresa familiar en una casa matriz, en una determinada jurisdicción, pero que el patrimonio está, como tú bien dices, está diluido y está conformado por distintos tipos de activos en distintas jurisdicciones. ¿Qué es lo que sucede? Que en Latinoamérica, desde el punto de vista legal, la herramienta jurídica por excelencia es bastante escasa y es bastante limitada. Porque cuando nosotros usamos el testamento y las planificaciones sucesorales propias de nuestros países latinoamericanos, nos encontramos con muchas limitaciones. En primer lugar, porque el testador, el fundador, al momento de hacer el testamento se encuentra con que el testamento no es tan libre como lo dice nuestros códigos civiles, porque no se puede, en primer lugar, no se puede condicionar. Es decir, cualquier testamento, cualquier disposición testamentaria que diga, y mi hijo yo quiero que sea representante de tal empresa, que se case con fulana, que se gradúe en tal universidad, que se prepare con tal orientación, cualquier condicionamiento es nulo, lo hace nulo el testamento. Adicionalmente, hay lo que llaman una cuota hereditaria forzosa o la legítima, que varía en los países. En algunos países el 50%, perdón, Marleta, voy a pagar esto. En algunos países es el 50%, en otros países varía el porcentaje. Adicionalmente, es que así como hay cuota forzosa, hay heredero forzoso. Hay quien llama a la ley a heredar. Yo no puedo desheredar y darle mi patrimonio o nombrar nuevos herederos. Entonces, como tú te das cuenta, excepto en Panamá, excepto en países como México, incluso en Estados Unidos, donde hay libre testación. De manera que se puede dejar el testamento o el patrimonio de la persona que se quiera sin esa cuota hereditaria forzosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en principio las empresas familiares y los fundadores, al momento de hacer ese plan de sucesión, se encuentran muy limitados con la herramienta jurídica propias de nuestro sistema jurídico, de nuestros códigos civiles, porque solo rige lo económico. No se puede hacer un plan de negocio, no se puede hacer un protocolo de familia donde se creen los órganos de gobierno de la familia. Porque empresarialmente se sabe, Marleta, cuáles son los órganos de gobierno, las asambleas de accionistas, las juntas directivas, pero ¿qué pasa? Que el hijo no forma parte de la empresa, no tiene voz ni voto.
pero sí forma parte de la familia. Entonces, la idea es ecualizar digamos, esa simbiosis entre la empresa, el patrimonio y la familia, donde si bien el hijo no es empresario, sino es médico o es veterinario o es periodista y no tiene nada que ver con la empresa, forme parte de los órganos de gobierno de la familia, de las asambleas de familia, que si bien no tiene la facultad porque no le interesa o no está preparado para tomar la decisión desde el punto de vista empresarial, tenga su participación y tenga su criterio y su responsabilidad de tomar la decisión desde el punto de vista familiar. Entonces, en los testamentos nuestros, lamentablemente, Barleta, no tienen la capacidad de poder crear los órganos de gobierno familiares, asambleas mayores, asambleas menores, para que de alguna manera ¿cómo te diría? Esta simbiosis patrimonial, empresarial y familiar siga y esté bien planificada en función de un criterio de plan sucesoral y de trascendencia, ¿no? Por eso es que lo que tú mencionaste en principio, yo no puedo regular a través de un testamento que haga en Chile los bienes que tengo en Estados Unidos, las inversiones que tengo en Brasil, la empresa que monté en México, una empresa o unos activos que compré en Europa, porque la familia sea de origen europeo, porque tendría, al faltar los accionistas o los propietarios o los fundadores, la familia se vería en una múltiple sucesión, porque tendría que pagar impuestos en cada país donde tenga activos. Entonces, por eso es que la planificación patrimonial y sucesoral es tan efectiva y es tan práctica, porque es la manera de armonizar todo el patrimonio familiar, donde quiera que se tenga, de una manera donde el impacto fiscal sea de alguna manera más considerado y donde en cierto modo no haya que estar presentando tantas declaraciones como jurisdicciones o activos hay en jurisdicción. De eso se trata un poco, hacer como un portaavión familiar, una frase que una vez te gustó que usé, o como una regleta donde se enchufan los electrodomésticos. Tener esa regleta familiar, que una cosa es la empresa madre en Argentina o en Chile o en Venezuela o en Colombia, la otra es los activos que se tengan en otros países, los fondos de inversiones a través de empresas. O sea, tener todo esto organizado en una estructura corporativa, patrimonial, fiscal, que de alguna manera, repito, armonice ese plan de sucesión y que, digamos, el principio regulatorio, la literatura de cómo va a estar regido ese portaavión, sea un documento de familia, ya sea porque se hace a través de un trust, si es el caso de bienes en Estados Unidos o familias vinculadas al sistema anglosajón, o sea un reglamento fundacional, si lo que se tiene en la familia es una fundación de interés privado, o un protocolo de familia que tenga efectos jurídicos, que es muy importante. Bueno, yo te quería comentar que por ser tan claro, creo que vamos a incluir este tema. Nosotros en Softlanding hemos creado el Centro de Empresas Familiares del Futuro, que tengo el gusto y el honor de manejar, de presidir, y creo que es algo tan claro lo que estás explicando que creo que de alguna forma tenemos que darle muchísimo más ímpetu en los próximos eventos para que tú lo puedas aclarar. En el centro este que te comento, el Centro de Empresas Familiares del Futuro, estamos hablando de temas que también impactan, que es las fuerzas disruptivas del futuro. Aparece ese concepto disruptivo, aparece ese concepto de tecnología, que lo tradicional a veces le dispara a lo tecnológico, pero están cambiando. Se habla de blockchain, se habla de lo que es el mundo fiat, se hablan de tantas cosas que la gente empieza a preocuparse. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me conviene hacer con el dinero? ¿Compro un Bitcoin? ¿Compro otro tipo de monedas? Tengo 8.700 tipos de monedas, es increíble. Pero eso afecta también, vos lo ves como que de alguna forma, me imagino que dentro de esos conceptos de lo que es el instituto, el capítulo que tú manejas, algo está pasando, porque dentro del escenario está cambiando el concepto de la moneda en sí, la digitalización de la moneda, la facilidad para mover divisas de un lugar a otro. Algunos temen, pero ¿qué va a pasar? Hoy, por ejemplo, bajó el 8% de alguna forma el Bitcoin en estos 2 o 3 días. ¿Qué hago? ¿Me meto en eso? ¿Es seguro? ¿No seguro? Eso es lo que también veo que preocupa a la gente. En las encuestas que hemos hecho, uno de los temas es ¿qué hacer?
porque a veces nos hacen sentir como que estamos equivocados en no tener la moneda digital, que a muchos le ha dado. Hay algo que fue un cuento que comenta que alguien pagó una pizza que salía $30 hace unos años y hoy en día el equivalente a varios millones de dólares porque lo pagó con Bitcoin. Así que eso es algo que está impactando. ¿Cómo lo ves? Un mensajecito de esa parte de tecnología, que ya estamos cerquita del cierre y queríamos que nos des ese mensaje. Después tengo una pregunta también clave con respecto al mismo ILAEF. Adelante, por favor. Bueno, en efecto, Barleta, eso es está dentro de los retos de que la empresa familiar concientice que hay un nuevo esquema comercial, financiero, empresarial, que las empresas ya no se internacionalizan quizás como antes. Ahorita hay un concepto que llaman los born globals, que la empresa nace y nace ya internacional. Antes era un proceso de ver digamos, cómo se internaliza, que igual existe, ¿no? Pero hay una dinámica y un mecanismo hoy en día totalmente novedoso que abarca todos estos temas que tú estás hablando. Te repito, no solamente lo financiero, lo monetario, sino lo fiscal, se ha reseteado mucho, lo corporativo. Y en mi criterio, y la EF y un poco también las instituciones que tú representas, tienen esa responsabilidad de crear esa concientización de que se permita que la empresa familiar se adapte a los cambios, que el fundador o que los patriarcas entiendan, sea cual sea su tipología, ya sea el dictador, ya sea el emperador, ya sea el gobernador, que a veces me encuentro por un poco nuestra historia latinoamericana, que el patriarca, el fundador, a pesar de que tiene 2 o 3 generaciones ya en vida incorporadas a la empresa, él no escucha criterio. Él hasta que no muera tiene el control del patrimonio, de las decisiones, y las cosas se suelen seguir haciendo como él lo ve. Y eso enquista realmente, como que encalla la transición y lo novedoso, la ampliación, la internacionalización, el buscar estos recursos que tú dices. Y un poco nuestra función es esta, Barleta, darle a entender a ese fundador, que si bien es un emperador o un dictador, como quiera que sea, que tiene que empezar a percolar toda esta información a través de sus generaciones sucesivas, porque de lo contrario, muy probablemente muera en el intento de esa transición, que es lo que es característico, que es lo que hace la empresa familiar única, es su continuidad. O sea, nuestra idea es o te adaptas o te adaptas. Y por eso es que es muy importante la concientización de las generaciones de abajo hacia el fundador, o llegarle al fundador dándole la información diciendo, mira, el mundo está cambiando, escucha a tu nieto, escucha a tu hijo, escucha esto, abre un poco ese criterio clásico de old school, de cómo tienes tú la manera de concebir el negocio. Esto no quiere decir que vas a perder el control, que es lo que a veces siento que es el temor de muchos fundadores, Barleta, porque tienen el patrimonio personal, lo tienen vinculado en la empresa y muchas veces no se arriesgan a darle la batuta a las generaciones sucesivas, porque si hay algún error o la empresa, de alguna manera, el sucesor o la otra generación comete algún error, no solamente pone a riesgo y arruina la empresa, sino que arruina la familia. Entonces, estos planes realmente son para que la empresa tenga como unos proyectos pilotos que no se comprometa en sí misma ni comprometa el patrimonio familiar, sino que hay manera de que se vaya eh, de alguna manera poniendo en práctica todo esto que tú dices sin necesidad de comprometer a la empresa matriz o al patrimonio familiar. Pero eso es un poco el propósito, Barleta, eso es un poco nuestro reto y yo sé que tú manejas el área tecnológica y tu cliente y tu asesoría fundamentalmente se basa en eso, en cómo hacer que los negocios y los planes, los business plan, estén siempre actualizados. ¿Mm? ¿Me explico? Así que Sí, bueno, por pero eso es que hay que trabajar para concientizar a la empresa. muy claro. Te comento que como resultado de los eventos que hemos dado, los logros obtenidos, y estamos organizando, y se hizo hace 2 meses, bueno, un mes, el evento que se llamaba el Congreso Iberoamericano de Tecnología e Innovación aplicado a empresas familiares. Y lo estamos, ¿cómo te podría decir? Tratando de replicar acá en Miami. Estamos con el apoyo de varios alcaldes
¿Por qué? Porque Miami se quiere transformar en una especie de hub. Todos los acá están viendo cómo hacer para que la ciudad de Miami sea el hub tecnológico para toda Latinoamérica. Estamos creando ese congreso, desde ya te digo que va a durar 2 días, va a tener varios paneles, y tú, si todo anda bien, vas a ser parte de uno de esos paneles porque, para ver de qué forma dar un impacto. Lo estamos planeando para la segunda o tercera semana de julio. Ayer mismo se creó el Task Force para hacer este evento, con Don Chip, presidente de Camacol, a la cabeza. Yo estoy ahí trabajando. Tengo varios sombreros, no sé cuál usar mejor, pues estoy a cargo del Centro de Alta Tecnología para las Américas, pero todo aplicado para empresas familiares. Y este congreso tiene que ver con empresas familiares. O sea, que te quería comentar que esto va a ser un resultado precisamente de todo lo que estamos haciendo con estas iniciativas de Barletta Presenta, hablando con expertos. Escucha, estoy hablando con uno de los expertos más reconocidos en este tema. Y para cerrar, y primero agradecerte, porque sé que estás muy ocupado y nos has brindado esta oportunidad, ¿qué mensaje podrías dar para directamente todos estos empresarios? Porque esto lo vamos a difundir en Soft Landing, en Caracol, con tu red, inclusive creo que esto lo va a recibir Natalia con mucho gusto en Argentina, que lo hemos directamente, ¿cómo te podría decir? Hemos hecho una entrevista con ella hace menos de un mes y fue maravilloso. O sea, ¿qué mensaje podés dar para toda tu red, para todo lo que forma parte de esto, y para que sigamos adelantando, sumando con miras a ayudar al empresario, al ejecutivo que está en empresas familiares, a que tenga el mayor éxito posible? Un mensaje final, por favor. Sí, gracias, Barletta. Bueno, gracias de antemano por esa invitación. Me parece el evento importante, me parece realmente muy necesario. Y sobre todo lo que tú dices, aquí en Florida y en Miami están pasando muchas cosas. Esto ahorita lo van a llamar el Silicon Beach, ¿no? Porque todo lo que es el Silicon Valley se está mudando a esta Perdón, zona. te interrumpo un poquito. Lamentablemente no se puede usar, yo estaba usando Silicon Beach y no se puede usar ese nombre porque ya está puesto en otro lugar. O sea, ¿Sí? estamos trabajando con distintas alternativas de nombre, pero lamentablemente legalmente no lo podemos usar porque está en San Francisco, Los Ángeles, por ahí lo han llamado de esa forma. O sea, Ya lo han llevado. estamos trabajando en ese Pero nombre. es la idea, pues fundamentalmente es que va a haber un desarrollo de tecnologías aquí en Florida. Bueno, como tú dices, Natalia realmente es una de las grandes asesoras en el mundo latinoamericano de la empresa familiar, ella es la asesora de los asesores. Así que le mando un fuerte abrazo, es una persona brillante, talentosa, entregada al mundo de la empresa familiar y que en cierto modo nos ha concientizado a los asesores para que hagamos esa cadena de valor de poder concientizar al empresario. Y un poco mi mensaje final sería que el empresario tiene que ver este proceso, este plan de sucesión y su empresa familiar la tiene que ver de distintos ángulos. No solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista financiero, cuáles son las inversiones o cuáles son los portafolios, sino que esto es un mundo bien interesante, bien completo, donde el empresario tiene que tener realmente conciencia de para poder sobrevivir y continuar, tiene que tener un plan de sucesión que no solamente abarque lo económico, sino que tiene que hacer órganos de familia, órganos de gobierno, protocolos de familia o cualquier estructura corporativa, familiar, que permita y ponga las reglas claras, que evite conflicto, que evite que la familia entre en discordia, que los intereses sean distintos, sino que se tenga la libertad de los miembros de familia, pero el compromiso y la responsabilidad de igual manera en que se viene de una familia que tiene por reto, tiene, digamos, esa función de mantener el patrimonio y de ser agradecido y preservarlo en el tiempo, ¿no? Bueno, Así que yo soy fanático de la empresa familiar y como ves, muchísimas gracias.